tenemos coco, porque Pedro no sembró, y si Pedro no sembraba, tampoco sembraba yo. En la vereda de arriba hay semilla por montón, hagamos un semillero de coco y de borojó. Sembremos ahora y tendremos que comer, sembremos ahora. Es una conferencia para nosotros bastante importante en el tema de lo que está sucediendo actualmente en Colombia, precisamente los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. Esto se está desarrollando en La Habana, Cuba. Se hizo una instalación el pasado 17 de octubre en Oslo, Noruega, de esta mesa de negociación, de diálogo entre las dos partes en conflicto, un conflicto que pues ya dura 50 años, ha cumplido este conflicto, y pues nuevamente se abre una esperanza para el pueblo colombiano hacia una salida política a este conflicto. Queremos en esta conferencia que ustedes también participen en un debate, en preguntas sobre temas esenciales, como uno de los temas principales de la agenda de diálogo y discusión en La Habana, que es el problema de tierra y territorio, el problema de desarrollo rural, como lo han expuesto o como se han puesto de acuerdo tanto el gobierno como las FARC para que este tema sea profundizado y sea uno de los temas que entren dentro de este acuerdo. Para esto, y también tenemos la otra parte también de contextualizar este proceso de paz, porque han habido otros procesos, el proceso del Caguán en el 2002, que fue un proceso bastante interesante, pero lastimosamente no llegó a término, se rompió por pretexto del gobierno colombiano de que la guerrilla había incumplido ciertas normas dentro de los acuerdos y por esto se rompió. Hay otro panorama en este momento, un poco similar a los anteriores, pero también hay otros cambios, otros factores que pueden influir de una forma positiva como de una forma negativa dentro de este proceso. Eso lo queremos tocar también dentro de esta conferencia debate. Espero de que ustedes pues también pues todas las preguntas, todas las inquietudes, de pronto también aportaciones que tengan, pues es un momento ideal, un momento propicio para que lo podamos hacer aquí en este espacio. Hemos invitado por una parte al doctor Alberto Pinzón, médico antropólogo. Él fue asesor de paz en los diálogos del Caguán, de la famosa comisión de los notables, una comisión que se formó para precisamente desempantanar ese proceso cuando se dieron los temas inamovibles en este proceso, y pues lastimosamente después de que esta comisión dio frutos positivos, al poco tiempo se rompieron los acuerdos. Entonces él está con nosotros en la noche de hoy. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y él va a desarrollar el tema de tierra y territorios con una ponencia que pues ha desarrollado hace ya algún tiempo y conoce muy bien el tema. Y esto no quiere decir que solamente se vaya a referir sobre tierra y territorio, porque esto es un tema bastante amplio que también entra dentro de este proceso de paz. Y también el periodista del periódico El Mundo Diplomático, Le Monde Diplomatique de Francia, Maurice Lemoine, ya muy conocido también por la mayoría de nosotros. Larga experiencia en el tema de Colombia,
larga experiencia también en el proceso de paz en el Caguán, lo siguió muy de cerca y pues ha seguido también de cerca este nuevo proceso de paz y sobre todo también la apertura del movimiento social que surge en este momento en Colombia, acompañando precisamente estos diálogos de paz y pidiendo a gritos la salida política al conflicto armado y social en Colombia. Entonces, con esto pues quiero darle la palabra primero que todo al doctor Alberto Pinzón para que nos haga esta exposición. Luego de eso, el periodista Maurice Lemoine estará haciendo su exposición sobre la contextualización de los diálogos y finalizaremos con las preguntas y los aportes que tengan todos ustedes, el público presente. Entonces, tiene la palabra doctor Alberto Pinzón. Bueno, muchas gracias a ustedes, a los compañeros de la Marcha Patriótica de Bélgica, a ustedes los asistentes, a los compañeros de mesa, Hugo, Aurora, en fin, los amigos, los conocidos. Veo bastantes compañeros y amigos. Bueno, yo tengo la ponencia escrita para leerla. Esa ponencia yo se la envié a un amigo y el amigo la filtró y se publicó y ha aparecido en varias otras fuentes. Yo creo que no es un fallo de ética volverla a leer. Pero entonces quiero hacer otra pequeña cosa. ¿Por qué escribí yo esa ponencia? Porque tengo el diagnóstico, yo se lo quiero que ustedes lo miren, después se lo hago llegar para que lo vean. El diagnóstico más grande, más detallado, más complejo que exista sobre el problema agrario en Colombia. Lo escribió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo dio a la publicidad en el año 2011, o sea, hace un año, septiembre. Se llama Colombia Rural, Razones para la Esperanza. Tiene 500 hojas. Es lo más grande que yo haya visto, lo más detallado, lo más complejo, cifras de todas las que ustedes quieran. Es una minucia que yo estoy sorprendido. La pregunta que yo me hice como médico es que cuando uno tiene un diagnóstico de esta naturaleza, o sea, un diagnóstico de un problema o de una enfermedad tan detallado y tan preciso, pues lo primero que surge en la ciencia médica y en la mente del médico es actuar, corregir la situación. Pero eso no se ha hecho, ni se hizo. ¿Por qué? Porque ese es uno de los problemas centrales de las ciencias sociales. Este diagnóstico es un diagnóstico concebido bajo una mentalidad estructural funcionalista. Aquí está la estructura y la función. Está el órgano y la función. Está. Yo ahora se lo paso para que ustedes lo vean y lo miren. Son hasta preciosas las fotos, pero hay correlaciones estadísticas. Es increíble, es increíble. Bueno. Pero no se pasó a la siguiente etapa, a la abstracción de que hablaba Carlos Marx, a la crítica de la economía política, al
planteamiento político. Y el planteamiento político es muy sencillo. Es el que yo les voy a leer. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Pero no se me distraiga. Bueno, entonces, como para plantearme un poco una respuesta a eso, yo hice esta ponencia que se llama Tierra, Territorialidad y Proceso de Paz. O sea, tratar de actualizar lo que allí se escribió en el año 2011 a lo que hay hoy, diciembre del 2012. El primer punto del acuerdo firmado en agosto en La Habana por el Estado colombiano y las FARC-EP sobre, comillas, políticas de desarrollo agrario integral, en el primer subtema se lee lo siguiente: el desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. Si se revisa con cuidado la enunciación de todo el numeral agrario, se observa que allí está contenida en líneas generales la concepción sobre tierra y territorio, que 2 meses después en Oslo ampliara el comandante Iván Márquez en su discurso de formalización internacional del inicio de los diálogos de paz. No es mi deseo fatigarlos repitiendo cifras o datos, sino descartar para aquellos a quienes les cortaron la transmisión dos aspectos íntimamente entrelazados que fueron esbozados por él en el discurso inicial, para luego contrastarlos con la realidad constitucional vigente en el país. 1. Los datos básicos del actual problema agrario. Y 2. El concepto cualitativo de tierra como territorio, reforzado con una cita de nuestro padre Simón Bolívar cuando dijo: más de 30 millones de colombianos viven en la pobreza, dice el comandante Márquez, 12 millones en la indigencia, el 50% de la población económicamente activa agoniza entre el desempleo y el subempleo. Casi 6 millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzoso. De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la explotación petrolera, 11 millones a la minería. De las 750.000 hectáreas de explotación forestal, se proyecta pasar a 12 millones. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones. El área cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, pero solamente 4,7 millones de ellas están dedicadas a la agricultura. Guarismo en decadencia porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año. Aquello fue la causa esencial del alzamiento armado, continúa el comandante Márquez, de la heroica resistencia campesina a lo largo del tiempo que se ha agudizado. La geofagia de los latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta estructura de la tenencia de la tierra. El coeficiente Gini en el campo alcanza el 0,89, espantosa desigualdad. Los mismos datos oficiales dan cuenta de que las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0,4% de los propietarios, que controlan el 61% de la superficie agrícola. Se trata de una acumulación por desposesión cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzoso
crímenes de lesa humanidad acentuados durante los 8 años del gobierno de Uribe, todos ellos componentes del terrorismo de Estado en Colombia. Continúa el comandante Márquez. Para nosotros el concepto de tierra está indisolublemente ligado al territorio. Son un todo indivisible que va más allá del aspecto meramente agrario y que toca intereses estratégicos vitales de toda la nación. Por eso la lucha por el territorio está en el centro de las luchas que hoy se libran en Colombia. Hablar de tierra significa para nosotros hablar de territorio como una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones sociohistóricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria, que concibe la tierra como abrigo y el sentido del buen vivir. Al respecto, debiéramos interiorizar la profunda definición del libertador Simón Bolívar sobre qué es la patria, nuestro suelo, nuestro territorio. Bolívar dice, primero, si el suelo nativo que nada ha formulado en sus elementos nuestro ser, nuestra vida, no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país. Allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado el alma por la educación. Los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo. Todo nos recuerda un deber, todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas. Allí fue el teatro de nuestra inocencia, de todos nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y de todas lo cuanto se nos ha formado. Qué títulos más sagrados del amor y la consagración. Hasta aquí la cita de Bolívar y de Márquez. Es decir, que a más del problema jurídico de la propiedad de la tierra, que sirve como relación de producción dominante en la actual Colombia, el comandante Márquez planteó también, en paralelo, la esencia del problema de la territorialidad política, reflejada en la Constitución de Colombia vigente de 1991. Repasando algunos detalles históricos, se puede decir que Colombia inició en 1983 un proceso ininterrumpido de descentralización territorial llamado descentralización. Sin embargo, todo este proceso de ajuste institucional ha tenido como eje central la conservación de un centro político centralista, donde un solo centro de poder está localizado por razones históricas en el centro de Colombia, en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Allí se toman las decisiones tanto ejecutivas como legislativas y judiciales, que cubren a todo el país sin tener en cuenta las regiones que conforman toda Colombia. Yendo más atrás en la historia colombiana, el debate moderno actual y científico se inicia aproximadamente en 1960 en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, donde confluyeron científicos sociales que dejaron sus huellas profundas en planteamientos escritos, como el maestro humanista colombo-alemán Ernest Gull, el antropólogo Miguel Fornaguera, junto con sociólogos como el sacerdote Camilo Torres Restrepo y Orlando Falsborda, para mencionar solamente algunos de ellos. Los llamados centralistas, generalmente gamonales, miembros de la casta política y los linajes oligárquicos dominantes, herederos de la constitución ultracentralista religiosa y autoritaria de 1886 y partidarios a ultranza de la división política de Colombia en departamentos, siempre han interpuesto su poder, que es muy grande, para evitar cualquier alteración de sus feudos electorales.
que han dado en llamar circunscripciones electorales, mientras que sus oponentes, con un cierto criterio científico, humanitario y administrativo, al partir del concepto moderno de territorialidad, plantearon la necesidad de reformar la organización del Estado colombiano actual para que se permitiera la creación de nuevas territorialidades o entes territoriales que garantizaran el ejercicio de la autonomía regional, provincial y local. Con este debate se llegó a la Asamblea Constituyente de 1991, donde se pretendió acoger el espíritu de autonomía, descentralización y regionalización que se agitaba en aquella época, pero no se llegó a encontrar el cómo hacerlo. Dadas las características de la Asamblea Constituyente y el proceso de conformación de aquella fecha, análisis que corresponde a otro momento, el resultado no fue sorprendente. Se obtuvo como contexto constitucional final un sistema de ordenamiento territorial ecléctico, burocrático y completamente disfuncional, que consagró una estructura híbrida de departamentos y fusiones de estos en regiones, lo cual terminó profundizando aún más la crisis político-administrativa del país, cuando lo que se necesitaba era un claro reordenamiento territorial con regiones autónomas, dotado de una clara redistribución de competencias y recursos entre la nación y los niveles básicos del ordenamiento territorial. Las regiones, los distritos, los municipios, los territorios indígenas y los territorios de las negritudes. Alguien decía con sorna que en cada región había surgido un frente guerrillero. Después de 20 años de haberse adoptado la nueva Constitución y tras el hundimiento de 20 proyectos legislativos, uno por año, proyectos de ordenamiento territorial, finalmente el Congreso, en su infinita sabiduría, expidió un remedio de ley orgánica de ordenamiento territorial llamado con el extraño nombre de LOT, lo cual nos recuerda aquella estatua de sal bíblica. Se trató de una ley intrascendente, por la misma razón por la cual se expidió. El Congreso de la República se perpetúa mediante una cultura política denominada en Colombia clientelismo, que tiene articulada en la presente estructura de los municipios y departamentos la organización de sus feudos electorales encadenados con una red proteiforme y corrupta de adscripciones, favores, contratos, auxilios y burocracia que pasan por las comunas, los consejos, las alcaldías, las asambleas, las gobernaciones, para entroncar con las instancias superiores y nacionales del poder legislativo, el poder presidencial y hasta con el poder de las altas cortes o poder judicial. Hoy el caso más paradigmático lo constituye la elección anunciada del uribista y enemigo de la paz, procurador Ordóñez. En estas circunstancias resulta para el clientelismo dominante una inconveniencia política fatal promulgar una nueva forma de ordenamiento territorial que desarticulara o rompiera esa cadena de adscripciones y clientelas sobre la que gravita su supervivencia política y económica. Esa ha sido la razón por la cual los 20 proyectos de ordenamiento territorial presentados en el Congreso de la República de Colombia no tuvieron feliz término. Para superar la gran crisis económica y social y ambiental y cultural de las regiones, que actualmente es más marcada, como lo indican los datos que inicialmente anuncié, hubiera sido necesario replantear todo el ordenamiento territorial del país para proceder a integrar las regiones buscando su desarrollo integral y sostenible dentro de claros criterios de descentralización política, administrativa y fiscal,
de autonomía regional, de participación social, de transparencia y eficiencia administrativas, de recuperación y protección del medio ambiente, de pluralismo, respeto a la cultura, a la organización económica de las etnias indígenas y de los pueblos negros oprimidos y esclavizados durante la época de la colonia, lo cual no se hizo y está aún en moda de hacerse. Hagamos también un contraste de pequeño repaso de todo este sistema de trabas constitucionales establecidas en la Carta del 91, es decir, el planteamiento político de lo que actualmente existe en Colombia como problema agrario. El artículo 151 de la Constitución aprobada ordena al Congreso de la República expedir diversas leyes orgánicas, entre las cuales está la relativa a la asignación de competencias normativas de las entidades territoriales. De igual manera, el artículo 288 remite a la famosa LOT, o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la distribución de competencias entre la nación y los departamentos. En el artículo 297 ordena la formación de nuevos departamentos, pero en el artículo 319 señala el régimen administrativo fiscal especial para las áreas metropolitanas y en el artículo 329 dispone la conformación de entidades territoriales indígenas. En el artículo 306, que les acabé de mencionar, la Constitución colombiana establece las regiones administrativas de planificación, cuya sugestiva sigla es RAP, Regiones Administrativas de Planificación RAP, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, con el plausible pero demagógico objeto de promover el desarrollo económico y social del respectivo territorio. En el artículo 307 siguiente delega en la LOT establecer las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial y las atribuciones, los órganos de administración, los recursos de las regiones, junto con los principios para la adopción del estatuto especial de cada región. Les estoy dando un panorama general de la situación enunciada en los artículos de la Constitución que estoy mencionando. Pero en ese mismo artículo 307, la tan citada Constitución establece el tránsito previo de las regiones territoriales por las regiones administrativas de planificación o RAP, condicionando su existencia a la misma expedición de la ley LOT. Y como si fuera poco, en el artículo 306 referido, se vuelve a condicionar la creación de las regiones a la voluntad de los departamentos para asociarse y más adelante lo amarra con un nudo ciego en el artículo 321 con la creación de las provincias a la voluntad de asociación de los municipios y de los territorios indígenas circunvecinos que pertenezcan a los mismos departamentos. Con ello se impidió que para la conformación de las regiones o de las provincias pudieran afectarse los territorios o departamentos municipales, convirtiendo la actual conformación político-administrativa de Colombia en la dimensión fundamental y casi única del reordenamiento territorial del país. Es decir, así las cosas, no es difícil llegar a concluir que el primer punto del acuerdo firmado por el Estado colombiano y la FARC-EP sobre la política de desarrollo integral mencionado, y en especial el primer subtema para el desarrollo determinante e impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social económico equitativo, necesariamente chocará con las trabas constitucionales que les acabo de enunciar, las cuales, si se desea avanzar en el proceso de paz, deberá replantear completamente, con el claro concepto aprendido de la experiencia de 1991 de que una constitución por sí sola, sin la compañía de los cambios estructurales, económicos, sociales, políticos y culturales, y por qué no decirlos morales, que la deben preceder, no constituye la Constitución por sí sola un
antídoto definitivo contra ningún embrujo neoliberal autoritario. Por ahora, habrá que seguir con la disyuntiva cruel de poner en la mesa del comedor combustible en lugar de arepa y etanol en lugar de panela. Esa es. Si ustedes desean, más adelante en el conversatorio podemos profundizar la discusión sobre este tema o algunos otros que ustedes consideren de su inquietud. Muchas gracias. Bueno, después de esta ponencia del doctor Alberto Pinzón, pues seguimos con nuestra conferencia, nuestro segundo invitado esta noche. Antes de todo, pues quiero agradecer también a Miguel Ángel Espinosa, el presidente de la Casa de América Latina, que está presente aquí con nosotros. También agradecer el apoyo de ACLAC, también a esta conferencia, del INTAL América Latina, de la Asociación para el Desarrollo Internacional, de las BL Entre Amigos, del Partido Comunista Chileno, el Grupo Colombia, que también son uno de los convocantes de esta conferencia. Todos ellos pues hemos sumado todas estas fuerzas para poder hacer posible esta conferencia esta noche. Entonces doy la palabra al periodista bien afamado, Maurice Lemoine, sobre el tema de contextualizar estos procesos de paz que han habido en Colombia. Bueno, yo me doy cuenta con mucha pena que todos hablan en castellano, entonces voy a estar obligado a exprimirme en castellano. Muchos creen que lo hablo bien, se van a dar cuenta que no es verdad, es falso, ¿sí? Así que como todos viven aquí, si a un momento u otro tengo unas dificultades con mis notitas, pues hablaré en francés, yo supongo que se puede arreglar la cosa. Y la segunda cosa es que yo pienso que voy a cortar un poco las notas porque aquí hay muchos colombianos y lo que yo puedo decir sobre Colombia lo conocen mejor que yo, ¿sí? Entonces no les voy a aprender muchas cosas. Bueno, el presidente Juan Manuel Santos anunció el 4 de septiembre de este año que su gobierno tenía conversaciones secretas para empezar unas conversaciones con las FARC, ¿sí? En la teoría central de las negociaciones estamos en un punto que se llama empate mutuamente nocivo. Es decir, que ninguno de los dos protagonistas del conflicto, hay más que dos, pero los dos principales, los dos de los cuales hablamos ahora, las FARC y el gobierno, no hay salida militar, no hay victoria posible ni para el uno ni para el otro. Así que la razón que quisiera que se negocie. También en la teoría de los conflictos y de las negociaciones hay dos negociaciones posibles. La primera es centrada sobre una amplia agenda de reformas estructurales dirigidas hasta las raíces del conflicto. La segunda es más sencilla, se llama DDR, desarme, desmovilización y reintegración. En Colombia las dos fueron intentadas. Dos presidentes, Belisario Betancourt y Andrés Pastrana, experimenté una amplia agenda de negociación con las FARC y el ELN. Y Barco y Gaviria buscaron una agenda estrecha, DDR. Hasta ahora todos han fracasado. Es importante regresar sobre una negociación que fue muy importante antes del Caguán, y del Caguán le puede hablar el doctor Nixon mejor que yo porque participó, que fue el proceso de paz de los 80 con Belisario Betancourt. El presidente Betancourt, que es el conservador, habló de las causas objetivas y subjetivas de la violencia y prometió una apertura democrática.
admitió que estábamos en los 80, que los guerrilleros no estaban bandidos ni criminales, pero actores políticos que representaban grupos ampliamente excluidos de la vida política. Y así que él firmó un acuerdo separado. Y hubo una tregua entre el gobierno y las FARC. La tregua se rompió después de, yo creo, 2 o 3 años, después del ataque del ejército por las FARC en el Caquetá. Y se dijo que la responsabilidad estaba de la insurgencia. Sin embargo, hay que notar una cosa, es que el gobierno, y eso no es algo excepcional, el gobierno se había comprometido a empezar reformas sociales y económicas, en particular la reforma agraria, y nunca fueron presentadas al Congreso. Y hay un segundo elemento, claro, que los colombianos conocen desgraciadamente, fue el episodio de la Unión Patriótica, que ha tenido una importancia crucial para todos los años posteriores, gracias a estos acontecimientos. Para los no colombianos lo recuerdo un poco. La Unión Patriótica fue un partido que fue creado en 1985. En esta Unión Patriótica se incorporaron diversos sectores políticos que no habían tomado las armas civiles. Y también miembros de las FARC que se incorporaron en la vida civil. Este partido creado como un acuerdo entre el gobierno y las FARC, fue un acuerdo. Participó en las elecciones de 1986 con resultados interesantes, no excepcionales, pero interesantes, porque fueron elegidos 14 representantes en el Congreso, 5 senadores, 9 diputados, de las cuales Iván Márquez, el actual jefe de la negociación en La Habana. La UP ganó 23 alcaldías de ciudades intermediarias. Entonces había un ingreso de un sector colombiano en la vida política por primera vez. Lo que pasó después se sabe, desgraciadamente. Hubo un plan de exterminio de esa oposición de izquierda. La primera operación se llamó Baile Rojo y, según dice la Corporación Reinicial, hay actualmente 7.500 casos identificados que fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una lista de 4.500 entre muertos, desaparecidos y torturas. De homicidios, 2.830, pero eso es el mínimo, porque no se ha podido investigar en la costa, en el Cesar, en la Guajira, en el Putumayo, en Amazonas. Fue una masacre. Fueron asesinados 2 candidatos a la presidencia, 3 senadores, 3 diputados, 6 diputados departamentales, 89 concejales, 9 alcaldes y centenares de candidatos a las elecciones. Así que, claro, que fracasó la negociación. Se puede entender el porqué y se puede pensar que no únicamente la guerrilla tiene la responsabilidad. Después, Barco y Gaviria intentaron con una agenda estrecha, ¿sí? Sabiendo que tanto el ELN, los dos principales grupos insurgentes, el ELN y las FARC, siempre han dicho y lo siguen diciendo que quieren la paz, pero no una paz que cae del cielo, ¿sí? Pero una paz con reformas estructurales. Que sea Gaviria o Barco se negaron a eso y también fracasaron las negociaciones. Hay también que recordar que otro movimiento guerrillero, el M-19, 2 semanas después de dejar las armas, participó en las legislativas y 2 meses después de la presidencial. Y su candidato, Carlos Pizarro, fue asesinado. Es decir que, bueno, eso no lo digo para los latinos, pero bueno, eso estaba preparado para los franceses o europeos que conocen menos Colombia. Cuando nos presentan Colombia como una democracia, 80 no es tan lejos. En Francia estaba Mitterrand, no es hace 2 siglos, ¿sí? Es nuestra generación.
Cuando se nos presentan como una democracia, un país donde fueron asesinados cuatro candidatos a la presidencia, lo que se llama un genocidio político, que no existe, el concepto que no existe en Europa, pero que los latinos han imaginado para este tipo de cosas. Hay una cierta distorsión entre la realidad colombiana y la visión que nosotros los europeos tenemos. Yo paso rápidamente con Samper, porque no pasó muchas cosas aparte del proceso 8000, que interrumpió todo. Y llegamos a la negociación con Andrés Pastrana. También, cuando Andrés Pastrana empezó las negociaciones, reconoció implícitamente que los revolucionarios habían tomado las armas por una causa política. Eso es importante porque ustedes saben que después con Uribe pasaron a terroristas. Yo no estoy diciendo que la insurgencia en Colombia está inocente de todo. Viola el derecho humanitario internacional, todo el mundo lo sabe, ya no es Robin Hood, Roland de Bois en francés, ¿sí? Pero sin embargo es un movimiento político. Y cuando empezó la negociación con Pastrana, se comprometió el gobierno, por lo menos Pastrana, a negociar una profunda reforma económica y social. Se comprometió también a luchar en contra del paramilitarismo. Bueno, hubo yo creo, es mi opinión, un doble discurso. Recordamos, hoy en día nos dicen que las FARC van a la negociación porque están en posición de debilitamiento militar. Es cierto que han tomado muchos golpes, pero cuando empezó la negociación del Caguán, estaba en posición de fuerza. Es decir, que habían golpeado muy fuertemente al ejército colombiano, en Mitú, en Las Delicias, y habían decenas y decenas de soldados prisioneros y de policías prisioneros, ¿sí? Sin embargo, mi opinión es que Pastrana no buscó realmente la paz, pero buscó ganar tiempo. Es decir, que él tenía que dar más fuerza al ejército colombiano y, bueno, se ve que al mismo tiempo que estaba negociando, se fue a Washington a negociar el Plan Colombia. Y cuando consiguió los $1,600 millones de dólares, se interrumpió la negociación. Se interrumpió otra vez por un error de la guerrilla, una culpa de la guerrilla, una falla de la guerrilla, cuando secuestraron al senador Guechen. Bueno, cierto. Pero eso no estaba la razón. Tal vez la razón principal estaba que, por ejemplo, algunas cifras, cuando Pastrana se había engagé, se había comprometido, está bien, el bilingüismo, Pastrana a luchar en contra de los paramilitares, para el paramilitarismo. Las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, pasaron de 4.000 combatientes a 8.000 combatientes durante la negociación. ¿Sí? Y durante los 40 meses y 17 días que pasaron desde el inicio del proceso de paz con las FARC. Y esos son datos de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la FIDH. ¿Sí? Colombia ha conocido más de 1.000 masacres. Una masacre en Colombia es una matanza de más de 3 personas. ¿Sí? Más de 1 millón de desplazados. De junio 2000 a junio 2001, una medida de 20 asesinatos políticos por día fue contabilizada, viniendo en la inmensa... esas cifras estaban por las 2/3 partes del Estado y los grupos paramilitares. Es decir, que uno se puede preguntar si realmente había una voluntad de paz. Entonces, después de cada negociación que fracasaron, la guerra, bueno, se amplió e incluso tomó formas muy crueles, incluso de parte de la insurgencia, ¿sí? Y los actores se han polarizado. Llegamos, bueno, yo voy a pasar rápidamente sobre Álvaro Uribe Vélez. Supongo que aquí en mayoría de latinoamericanos, muchos colombianos y los europeos que están aquí conocen a Uribe Vélez, que se podría decir que representaba más o menos la parte mafiosa de la oligarquía, vinculada al narcoparamilitarismo. ¿Sí?
cuando Juan Manuel Santos, que llega ahora, representan, aunque fue ministro de la Defensa de Álvaro Uribe, no hay que olvidarlo, porque los gastos de falsos positivos y todo eso lo conocemos también. Sin embargo, se puede considerar que Juan Manuel Santos representa la burguesía más tradicional y más, entre comillas, decente de Colombia. Con Uribe el conflicto se resumió al problema del terrorismo. ¿Sí? Entonces, un grupo armado de oposición, de las cuales se puede criticar los métodos, pero político, pasa a estar terrorista. Y las consecuencias de este periodo fue la negación total de las raíces sociales, económicas, políticas y históricas del conflicto, porque no surgió del cielo. Hubo un efecto más importante del pasaje de Uribe dentro de 2002 a 2010, es que él ha tenido una influencia muy grande sobre una parte de la sociedad colombiana. Colombia no existe, hay por lo menos dos Colombia. Hay la Colombia ustedes van mañana en Bogotá, llegan el domingo en la mañana, pasean en la ciudad, hay la avenida Séptima con las bicicletas, ¿sí? La gente paseando, haciendo bicicletas, roller y todo eso, y uno se dice, pero este país es muy simpático, bueno, de cara es simpático, ¿sí? Pero estamos en la ciudad, y hay el campo, el conflicto se desarrolla al 90% en el campo, y las ciudades no conocen el campo. Y el discurso de Álvaro Uribe Vélez se ganó las ciudades, hay que decirlo, ideológicamente, ¿sí? Presentando la insurgencia como terroristas. Y además se ganó el apoyo aquí de intelectuales y periodistas europeos. Hay un grupo de europeos que se llaman los violentólogos, colombianos. El más conocido es en francés Daniel Pecot. ¿Sí? Para ellos, es la tesis de Uribe, en realidad. No hay un conflicto armado en Colombia. Hay una democracia que está prise au piège entre grupos terroristas de ultraderecha y ultraizquierda. La ultraizquierda está dando la misma cosa que la ultraderecha. Y además pretenden que el movimiento social está el rehén de esos grupos armados, y más que todo de la guerrilla. Y eso, en realidad, en la clase media colombiana es la tesis que se ganó. Así que se puede ver ahora, frente al surgimiento de la marcha patriótica, que está aquí, o a las negociaciones, una hostilidad de las ciudades, una hostilidad real. Sin embargo, cuando usted va en el campo y habla con la gente, es totalmente distinto, otro mundo. Una cosa muy interesante para alguien que llega, usted habla con la gente, ¿sí? En las ciudades le hablan de los guerrilleros, de la narcoguerrilla, de los terroristas. Ustedes van en el campo, les hablan de la insurgencia. Y no es la misma cosa. Y para un periodista que tiene que escuchar la música de la gente, cuando le hablan de la insurgencia no es la misma cosa que los narcoterroristas. Entonces, sin embargo, Uribe consiguió derechizar a Colombia. Hay que decirlo porque eso complica la cosa en un momento de negociación. Además, se complica más con el fenómeno de la coca, la narcoguerrilla. No voy a desarrollar el tema, pero hay que decir, todo el mundo lo sabe, que el conflicto empezó mucho antes de que llegue la coca a Colombia. Ya habían guerrilla, ¿sí? Y claro que desde el fin de los 80 hasta los años 90, las FARC particularmente han trabajado estrechamente vinculados con los pequeños cultivadores de coca en las zonas de colonización. Y eso nos lleva para los campesinos al tema primero de la injusticia social, de la ausencia de reforma agraria, y también es un resultado de los desplazamientos forzados. Muchos campesinos que fueron desplazados por los paramilitares, bueno, se fueron a cultivar la coca. Además, y termino con el tema, en Colombia, todo el mundo, yo digo todo el mundo, militares, paramilitares, élite económica, guerrilla, ha tenido las manos en la coca.
No es un fenómeno de la narcoguerrilla. Colombia, bueno, es el principal productor de cocaína y Estados Unidos es el principal consumidor. Bueno, es el mercado. A vos te gusta el mercado, es el mercado. ¿Sí? Y también hay que decir que porque, bueno, practiqué mucho del tema, entre otros con Raúl Reyes, para la guerrilla, y eso lo creo realmente, la coca y el impuesto sobre la coca, porque viven de eso, entre otros, es un medio, no es un fin. Así que si mañana en el curso de la negociación se va a hablar del tema del narcotráfico, está previsto, es el cuarto punto yo creo, no habrá dificultad. No habrá dificultad con las FARC a una condición. Es que hay una reflexión real y una reforma real del tema del campo. Claro, porque si no, la coca sigue. Entonces, bueno, estamos actualmente en las negociaciones, empezaron en Oslo, están siguiendo en La Habana. Desde Europa se ha dicho mucho que, bueno, Santos es un presidente simpático. Él tiene una buena imagen, ¿sí? Porque él no tiene el discurso de Uribe, claro. No está vinculado como Uribe con la familia Ochoa, con Pablo Escobar, con los dos convividos, con toda esa, yo iba a decir esa mierda, ¿sí? Estamos entre nosotros, se puede decir así. Pero bueno, el gobierno cambia, pero el país es el mismo. Cuando yo pasé 3 semanas en Colombia, pero también hablan los colombianos, ¿sí? Bueno, Santos fue el exministro de Defensa de Uribe, ¿sí? Diferencia de forma. Uribe se apoyaba sobre el sector más decompuesto de Colombia, ¿sí? Santos hace parte de una familia donde se sabe hacer diplomacia, más inteligente. Pero en el fondo no hay diferencia, no hay mucha diferencia. Santos es neoliberal como Uribe era neoliberal. Y eso va a estar uno de los temas en la negociación. No se hace la revolución a la mesa de negociación, pero como el compañero, las FARC llegan a la mesa de negociación con unas reivindicaciones. ¿Sí? Y para ellos se sabe, me sorprendería mucho que cambien. No vienen para deponer las armas y con nada en cambio. Eso no se puede, nadie lo cree, por lo menos. Tal vez puede ocurrir, pero en Colombia nadie lo cree. ¿Sí? Sobre el debilitamiento de la insurgencia, sí, claro que se ha debilitado. Ya no está la guerrilla del final de 1990. Pero les voy a dar unas cifras porque a mí también me dan la risa, a pesar de que la situación colombiana no a menudo nos da la risa. Según el Ministerio de la Defensa, entre 2002 y 2008 fueron matados en combate 12.713 guerrilleros. 12.000. El Ministerio también dice que capturaron 32.335 guerrilleros. Eso quiere decir que al final las fuerzas públicas colombianas sacaron del conflicto armado 45.048 guerrilleros. Y a mí me sorprende mucho, porque cuando llegó el presidente Uribe al poder, se estimaba que había 20.000 guerrilleros. Entonces tienen 20.000 guerrilleros y mataron y encarcelaron 45.000. Bueno, hay que buscar, bueno, los falsos positivos, ok. No son tanto. Entonces, claro que de una manera general tenemos las cifras, los datos del gobierno. Tenemos muy pocos datos confiables. Esto también es muy interesante en las contradicciones. Vamos a hablar un poco de la marcha patriótica, no voy a estar demasiado largo. La marcha patriótica está acusada por el gobierno, por el ministro de Defensa, por los medios de comunicación, de estar el brazo político de la FARC. Pero hace muy poco tiempo nos decían que las FARC estaban totalmente aisladas, que no tenían apoyo de nadie, que estaban un grupo terrorista abandonado por todo el mundo. O sea, hay una contradicción. O no tiene base social, o tiene
o el movimiento social independiente, pero en este caso ese movimiento no puede estar manipulado por las FARC. Estamos continuamente en una manipulación de los datos, de las cifras y de los análisis. Entonces, llega este movimiento de la marcha patriótica. Yo hablo de eso porque es muy importante al momento de los acuerdos de paz. Yo paso sobre la intervención de Iván Márquez, que ya fue abordada. Muy bien el español. Ya fue abordada. Bueno, se ve que en la mesa de negociación hay dos visiones de Colombia. Si uno que quiere la paz con cambios estructurales, la paz con justicia social, que reclaman las FARC, y la paz sin nada, para el gobierno. Muy interesante es el hecho que en la delegación del gobierno incluye representantes de los empresarios, de la clase puissante. Entonces, Huberto de la Calle, abogado, fue vicepresidente de Colombia, magistrado de la Corte Suprema. Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Tenemos a Alejandro Eder, empresario. Sergio Jaramillo, experto en seguridad. Enrique Mora, ex general del Ejército. Oscar Naranjo, el director de la policía. Y eso es la sociedad civil. Eso es la sociedad civil. Pero las organizaciones populares y sociales no están. Y reclaman. Y eso no es cierta sorpresa. Esos últimos 2 años hubo un renacimiento, un resurgimiento del movimiento popular que todo el mundo creía que estaba apagado, ¿sí? Bueno, si ustedes están aquí saben que surgió con mucha fuerza en abril de este año en Bogotá, cuando ha reunido como, voy a decir, 80.000 personas en la Plaza Bolívar de Bogotá. ¿Sí? Lo que cuando uno conoce Colombia, el contexto, es algo excepcional, es algo realmente excepcional. Una confluencia de organizaciones de distintos sectores sociales con dos dos pilares fuertes. Los campesinos están aquí, son una de las partes más fuertes, y los jóvenes, lo que es de cierta forma una sorpresa. Entonces, al lado de la marcha patriótica también el Congreso de los Pueblos, que está más conformados con indígenas, y la Minga, que son indígenas del Cáucaso. Los tres forman una fuerza social, un movimiento político. No es un partido político, por ahora. Hay una reflexión, no saben exactamente, pero hay una reflexión, no, si ya piensan que en el futuro puede o debe estar un partido político, lo que fue la UP. Pero hasta el momento es un movimiento muy joven. Entonces ya tiene su plataforma política, su estructura de organización, y el carácter y la naturaleza del movimiento es, claro, un movimiento político y social. Claro que hubo otra movilización del 12 de octubre pasado, ¿sí? Y bueno, más o menos se estima, no digo exactamente, pero se estima que en todo Colombia hubo 350.000 personas, en toda Colombia, que se movilizaron. El problema es que los gritos en las manifestaciones que se pudo escuchar, yo digo, sin empleo no hay paz, sin salud no hay paz, sin educación no hay paz. Y claro que eso plantea un problema, porque suscitó muchos interrogantes, porque es el discurso de la guerrilla. Entonces, inmediatamente surgieron las acusaciones sobre el brazo político de la guerrilla. Entonces, claro que hay una coincidencia entre el discurso anticapitalista y antiimperialista de la insurgencia y este movimiento. Sin embargo, hay una diferencia real entre lo que fue la UP, que fue, claro, un movimiento con las FARC, y la marcha patriótica. La UP surgió en el marco de un diálogo de paz, en un acuerdo donde la guerrilla participaba
en la UP. La marcha patriótica nace realmente de los movimientos sociales. No fue la guerrilla que decidió, incluso yo no estoy demasiado largo, me corto el tiempo. Incluso yo asistí, yo estuve en el Magdalena Medio hace 3 semanas, 20 días, en una reunión con campesinos, dirigentes campesinos con otros campesinos de la marcha, ¿sí? El dirigente, y hablaba con los campesinos. Y dijo cosas que me llamó la atención. Y él explicaba, claro que tenemos interlocución con la guerrilla, porque el problema es también con ellos. ¿Sí? Desplazan una familia, toman bestias, todo eso, entonces vamos a discutir con ellos. ¿Sí? Y también hemos tenido interlocución para pedirles que vayan al diálogo. Es decir, que cuando muchos piensan que la guerrilla manipula la marcha para que participen en el diálogo, se puede, yo digo se puede, lo que no escuche únicamente, que fue también este movimiento social que influyó a la guerrilla, diciéndole ya estamos aguantados, vayan a negociar. No es imposible, lo que escuché me llamó la atención. Sin embargo, bueno, en la marcha, y lo vi durante 3 semanas en Colombia, primero son organizaciones sociales legítimamente constituidas. No trabajan en la clandestinidad, trabajan hacia la luz del día. Ustedes tienen en esta marcha sectores de la sociedad civil que no se consideran representados ni por el gobierno ni por la guerrilla. Yo encontré unos también que estaban muy críticos con la guerrilla, pero con el discurso la paz con justicia social. Eso es el Ustedes tienen muchos habitantes, muchos gente, muchos colombianos de la Colombia aislada y marginal, ¿sí? que ya no están de acuerdo con la lucha armada, pero tampoco están de acuerdo con el statu quo. Quieren un cambio. Ustedes tienen, disculpen, los viejitos de la UP, que ellos sí, claro, que tienen conocieron la UP y no tienen una visión apocalíptica de la guerrilla. ¿Sí? Porque en realidad el discurso de las FARC no es muy diferente de la de un partido de izquierda, en realidad. Cuando hoy en día se escucha el discurso, yo no hablo de los métodos, pero el discurso de las FARC era de un partido de izquierda altermundialista. No, ahora ya no quieren hacer la revolución a la mesa de negociación, pero quieren un cambio. Y me han explicado unos líderes de la marcha, efectivamente puede existir coincidencias políticas y más que todo de concepciones con la guerrilla, pero eso no quiere decir que este movimiento es el brazo político de la guerrilla. Yo, entre comillas, lo que me dijo también, no estamos su brazo político, pero estamos de acuerdo con los que dicen. Eso es la realidad, ¿sí? Es una realidad. La mayoría de la gente que yo vi, campesinos, no tienen ninguna vinculación con la guerrilla. Después sí, claro que hay gente, hay una forma de pasarelas, platican con la guerrilla, platican con todo el mundo, ¿sí? Una porosidad en unos sectores, pero en realidad, y lo digo, la única citación que voy a hacer y después me voy a pararme, porque viene de un responsable, me dijo, hay una mesa de negociación, hay la insurgencia. Se puede compartir o no sus formas de acciones, pero es cierto que ellos han conseguido hacer sentarse el establecimiento, cosa que, opinión personal, ninguna organización social o partido político no había conseguido en este país. Entonces el debate actual es que la marcha quiere un espacio en el diálogo. La cosa es complicada porque no saben exactamente cómo hacer. Lo dicen muy francamente, no sabemos. De otro lado, en el marco de la negociación entre las FARC y el gobierno, no hay mecanismos establecidos para la participación, no de la sociedad civil, entre comillas, que no quiere decir nada, pero del movimiento popular. Entonces, los últimos acontecimientos que hemos visto es que las FARC han anunciado que están de acuerdo, pero, por ejemplo, van a tener, en el marco del primer punto, que es el tema agrario, 2 días de foros en Bogotá en diciembre próximo. ¿Sí?
Todavía no sé cómo se va a pasar eso. El gobierno también propuso sobre el web, sobre internet, la contribución del movimiento social. Un poco complicado cuando usted está un campesino en Puerto Matilde, en Magdalena Medio, donde no hay electricidad. Bueno, eso también, y yo termino con eso, muy interesante, porque ustedes saben que aquí, desde ahora, vamos a decir 10 años, la mayoría de los medios de comunicación se concentran en atacar a Venezuela, Ecuador, Bolivia. Y a mí realmente me llamó la atención, ¿no? Las 3 semanas que paso. Ustedes ahora en Venezuela, en el delta del Orinoco, conocimos, dicen, desde que llegó el presidente Chávez tenemos electricidad. Usted va al fondo, al fin del mundo, del altiplano de Bolivia, y dice, desde que está el presidente Evo Morales tenemos la electricidad. Usted llega al Puerto Matilde, a 3 horas de Barranca Bermeja, no hay electricidad. No hay electricidad. Y bueno, disculpen el español, yo iba a decir de mierda. Gracias. Bueno, el español de Mauricio pienso que lo ha mejorado bastante, que lo conozco hace más o menos unos 10 años, pienso que sí ha mejorado. Ahí me muestra mi compañero el libro de el doctor Alberto Pinzón, Salvó la ilusión, todo es el poder, está a la venta aquí en este auditorio. Ahora más adelante podrías dar un poquito, explicar un poquito el contenido del libro. Bueno, pasemos entonces a esas preguntas, esas inquietudes que ustedes han recogido a través de esta ponencia académica que ha expuesto el doctor Alberto Pinzón, y también esa exposición a través de la experiencia sobre los diálogos, ese seguimiento bastante crónico que ha hecho el periodista Maurice Lemoine sobre los diálogos en Colombia. Entonces, está abierta la palabra para todos ustedes. Buenas noches, soy Elena, ex brigada de paz en Colombia, Urabá. Pues he estado asistiendo a varias conferencias últimamente y una de las preguntas es ¿dónde se ubica la marcha patriótica frente a otros movimientos que se llama la Ruta Social Común para la Paz? Hay la Minga, Congreso de los Pueblos, hay la Coordinación de Movimientos Sociales, Políticos y Populares de Colombia. Pues he entendido muchas cúpulas y dónde se sitúa la marcha patriótica. ¿Hace caso aparte? Bueno. Sí, otra pregunta. C'est Jonathan del Nuevo Colectivo SAER. Voy a preguntar en francés para estar más claro. Quel est le rôle que jouent les gouvernements comme le gouvernement canadien, sud-africain, qui ont pas mal de profits économiques en Colombie? Est-ce qu'ils jouent un rôle et quel rôle jouent-ils dans les négociations qui se passent en ce moment? Bueno, otra pregunta. Estamos más o menos tomando nota de las preguntas, luego vamos a responderlas. Otra pregunta, compañero. Yo creo que se habla poco del papel inevitable y crucial del imperialismo yanqui y su presencia no solo militar. Siempre su intervención ha sido decisiva, no solo en Colombia, pero sigue estando ahí. Y bueno, las bases militares que se iban a crear, la amenaza sobre Venezuela y los países del ALBA sobre todo, etc. Simplemente por si había algo que mencionar acerca del tema. Bases militares.
No he oído hablar del Polo Democrático. Quisiera saber a dónde se sitúa en toda esta historia. Polo, compañero. Samuel Darlac, a mí me gustaría saber si puede tener una influencia o no la pérdida de territorios que ha tenido ahora Colombia frente a Guatemala, si no recuerdo mal. Con razón del presidente, digamos, si eso nos puede meter en una posición delicada frente a las negociaciones. Bueno, ahí vamos a hacer un corte y vamos a responder estas preguntas que se han planteado ahora. Entonces, sí. A ver, entonces, panorama de las preguntas que se han hecho. Entonces, bueno, vale. Pero quiero hablar de lo que Hugo me pidió, del libro. Bueno, usted sabe, a partir de mi participación en el proceso de paz en el Caguán en el año 2001, que entre otras cosas me costó el exilio, un atentado que me anunció Castaño en el libro ese, Mi Confesión, que lo ejecutó y tuve que salir, y afortunadamente encontré un exilio en Alemania. Estoy en este momento exiliado en Alemania. Imagínense, después de viejo me tocó aprender el alemán. Ay, por Dios. No sabía ninguna palabra, ¿no? Por eso es pecado. Bueno, entonces me invitaron, me acogieron muy bien en Alemania, la verdad sea dicha, muy bien. Un periodista de la Deutsche Welle, de la radiodifusora alemana, me invitó a que dictara una charla sobre mi participación y mi concepción, lo que yo había más o menos explicara un poco mi participación en ese proceso. Y me puso a leer la historia y a condensar, porque era una charla nada menos que en la sala Simón Bolívar del Instituto Iberoamericano de Berlín, Iberoamericanische Institut de Berlín. Bueno, historia, me tocó repasar muchos libros, en fin. Esa conferencia fue pionera, lo reconozco sin vergüenza. Fue pionera para plantear mi concepción sobre la solución política al conflicto colombiano. Hasta aquí. Cuando yo llegué aquí, nadie hablaba de eso. No se tenía noción de que era la solución política al conflicto. Era un tema que estaba por allí planteado en los documentos clandestinos que repartía la guerrilla de la FARC y la solución política que estaba, y era uno de los puntos de la agenda pactada en el Caguán, la agenda de la machaca. Pero sola no se pasaba de la enunciación, ¿no? Entonces, yo realmente, el reto que me puso Peter Schumann fue ese. Bueno, llene de contenido esa frase. Y realmente fue eso. Pero al escribir un poco todo este planteamiento y darle, pues necesariamente uno ya con cierta edad, con cierta experiencia, eso que usted dijo, profesor Lemán, 48 de mis compañeros con los que yo inicié en el año 1967 mi militancia en la Juventud Comunista murieron acribillados. Se salvaron 2 que se fueron para la guerrilla. Uno de ellos, Alfonso Cano,
que también estudió antropología conmigo. Y todos esos recuerdos se me fueron viniendo y empañando y llenando de roja la visión, la memoria, y todo eso lo escribí. Y ese es el libro. Ahí hay un poco de recuerdos, de historia, en fin. Es eso. Tómenlo como una cuestión un poco autobiográfica y un poco de la experiencia. ¿Cuánto vale, don Alberto? Lo tiene 10 euros. Caro, ¿no? Es costoso. De todas maneras, yo lo he dado como una donación a la Marcha Patriótica, y el dinero que se recoja es para los compañeros de la Marcha Patriótica de aquí. Bueno, pues yo no los quiero fatigar con historia. Profesor Lemoine, se le olvidó a usted mencionar no solamente el proceso de paz con Betancourt, se pasó, porque la historia es así, el proceso con Gaviria, en Tlaxcala y Caracas, en la cual Iván participó junto a Alfonso Cano, que también se rompió por una provocación del EPL, del ejército maoísta, que ejecutó a un rehén, y eso fue tomado como pretexto para romper los diálogos. Realmente Gaviria no quería. Nunca la clase dominante colombiana ha querido encontrar esa solución política, porque exactamente esa es mi posición, mi planteo. Ellos siempre han buscado la solución militar. Porque ellos tienen en la mente un concepto que les dio el gurú más grande que ha dado la oligarquía colombiana. Y hablo en la palabra oligarquía como concepto sociológico e histórico. No es un concepto peyorativo, sino un concepto sociológico. Linajes, poder surgido de la tierra, adscripciones que yo mencionaba, poder transferido de padre a hijo, y premodernidad, lucha sangrienta, gamonalismo, todo eso confluye en el concepto de oligarquía, que está también muy definido. Bueno, el gran gurú de la oligarquía colombiana, Alfonso López Michelsen, educado aquí al frente en Londres durante muchos años, educado nada menos que en economía. Su padre era el presidente Alfonso López Pumarejo. Él, en su gobierno de 1974, pronunció esta sentencia que está como escrita en piedra. Hay que derrotar a la oligarquía, hay que derrotar a la guerrilla para sentarla a negociar. Negociaremos con los que estén derrotados. Y eso ha sido la constante, la solución militar. Siempre está. Frente a esa concepción de la solución militar, yo planteé, afortunadamente, ese planteo y el apoyo de las organizaciones sociales de las que habla el profesor Lemoine, que no surgieron de la nada. Eso no cayeron así como un rayo en el horizonte. Eso tiene un trabajo debajo, un trabajo paciente, muy complejo, que ha sido obviamente desconocido. ¿Por qué? Porque en el año 2000, antes de que se rompieran las negociaciones del Caguán, que se rompieron 2 años después, 2002, Alfonso Cano
fundó con sus amigos y compañeros un aparato clandestino que se llamó Partido Comunista Clandestino. Y paralelamente convocó en el Caguán una serie de personas abiertas, amplias, que consideraban a Simón Bolívar como un inspirador moral y creador de la patria colombiana. Los llamó y les estimuló la creación del movimiento bolivariano por una nueva Colombia. Ambos de trabajo clandestino, porque él prevía el baño de sangre que se hizo con la Unión Patriótica, porque él fue además uno de los sobrevivientes. El otro es Iván Márquez. Así que dos aparatos clandestinos: uno, el movimiento bolivariano por la Nueva Colombia, y dos, el Partido Comunista Clandestino, se volcaron a la movilización social. Abandonaron los cantos de sirena electorales y se dedicaron al trabajo social. Y hoy están cosechando triunfos. Ahora, no parecen los líderes, ¿por qué? Pues porque es un movimiento clandestino. Que nadie los veía, que nadie los decía. Pues sí, porque eran clandestinos. Y porque la clase dominante, apoyada por el imperialismo más poderoso que ha dado la humanidad, el poder político, militar, económico, tecnológico, científico, financiero, que haya dado la humanidad, está apoyando la clase dominante colombiana para que esa victoria militar se dé. Hay algo que el profesor Lemois también pasó. Él lo plantea, pero a mí me gustan los datos. El Plan Colombia llegó como una imposición del gobierno de Clinton a Colombia en 1996, a finales de 1996. Mucho antes de que Pastrana llamara a la negociación. ¿Ya? Y era un plan eminentemente contra el narcotráfico. Allí estaba contenido absolutamente toda la concepción de la War Drugs que manejaban los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para los teóricos de los Estados Unidos, el problema guerrillero de Colombia era, o es, o sigue siendo, un problema de narcotráfico. Ellos no han considerado ese mamotreto que yo les estoy pasando, sino hasta ahora. Pero hay otra tragedia más grande. En el año 2001, en plena negociación, el agente de la CIA, Osama Bin Laden, destruye las torres de Nueva York. Y se convierte en una política global de los Estados Unidos la lucha contra el terrorismo. ¿Ya? Nada mejor que los spin doctors. ¿Se dice en francés spin doctors? Fusionaron dos palabras y se las pusieron al Satanás que estaba resistiéndolos con las armas en las manos. Narcos terroristas. Guerrilla marxista narcoterrorista de las FARC. Y en todas las formulaciones quedó así. Imagínense, con esa cruz, ¿quién puede sobrevivir?
Nadie. Y obligaron, además de eso, obligaron a Europa, que había recibido a todos esos guerrilleros aquí y los habían paseado por toda Europa durante la época de la negociación, a que los declararan prácticamente leprosos. Hoy uno de ellos, Simón Trinidad, está pudriéndose en una cárcel de los Estados Unidos. Y además acusado de narcotráfico. Ese es uno de los puntos más difíciles que tenemos. Ellos han venido de para abajo, del narcotráfico, terrorismo, y ya están empezando a llegar al problema agrario. Por eso empiezan a producir documentos como ese que les estoy pasando. Empiezan a poner los pies en la tierra. ¿No? Mientras que los campesinos, que están ahí en su tierra, defendiéndose, escondiéndose de las bombas, escondiéndose de los drones, escondiéndose del satélite, escondiéndose de los rayos ultravioletas, escondiéndose de los rayos que los ubican por el calor corporal, escondiéndose de todo eso y evitando las bombas inteligentes. Siguen aferrados a su tierrita, peleando por su tierra. Yo les hago a ustedes una pregunta, compañeros del auditorio, queridos y estimados amigos míos. ¿Cómo es posible que ese poder tan grande, con un ejército de 500.000 hombres, apoyados por la inteligencia de Israel, apoyados por la inteligencia de Inglaterra, no hayan podido derrotar a 15.000 o 20.000 guerrilleros en 10 años de guerra implacable? ¿Por qué? Esa es la pregunta que me hago. Y obtengo casi siempre eso. Un silencio sepulcral. Yo sí creo, profesor Lemoine, que hay un empate. Que la muerte empató a los dos bandos. Porque se planteó una guerra de desgaste. ¿Usted sabe cuántos mutilados hay? ¿Cuántos, profesor? Deme la cifra. No, la cifra no la tengo. Yo le doy la cifra. Hay 9.000 mutilados del ejército colombiano deambulando. Eso es una cifra que me llena a mí de oprobio, que me llena a mí como médico de dolor, de tristeza. 9.000 mutilados. Ni siquiera los ha tenido el ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. ¿Ustedes saben cuántos son el ejército y la policía, más los cuerpos armados? ¿Cuántos hombres fusil tiene el ejército colombiano? 500.000. El ejército más grande de Latinoamérica, casi más grande que el ejército del Brasil. ¿Ustedes saben cuál es el presupuesto que consume Colombia en mantener esos 500.000 hombres y toda la red de coacción, fiscalía, todo eso, CTI, todo eso? El 6,7% del PIB. ¿PIB? Producto Interno Bruto. Pero resulta que los más brutos somos nosotros. Estamos pagando eso. 7% del PIB. ¿Qué sociedad se aguanta eso? ¿Usted sabe, profesor Lemoine, cuántas bajas le ha producido la FARC en los últimos 2 años al ejército colombiano? Otra cifra que me llena de tristeza. Más de 6.000 hombres han muerto. ¿Usted cree que una sociedad puede aguantar ese desgaste, profesor?
¿Ustedes creen, compañeros, que una sociedad subdesarrollada con los problemas que yo les mencioné puede aguantar ese desgaste? Mire, a mí la señora Clara López no me gusta, pero dijo una verdad así de grande cuando el directivo del Partido Liberal le comentó lo siguiente. Le dijo, ¿usted cree, señora Clara López, que las FARC están derrotadas? Y ella, algo que dijo una verdad de puño. Dijo, si las FARC estuvieran derrotadas, no, el gobierno colombiano no las hubiera llamado a negociar. Las estaría persiguiendo a sangre y fuego hasta eliminarlos al último, como lo hicieron con la Unión Patriótica. Ese es el panorama de Colombia. A mí me parece que la insurgencia de las FARC lo que ha hecho es un acto de valor, aceptar esa negociación y comprometerse profundamente en esa negociación, lo cual aplaudo profundamente y llamo a ustedes a que me ayuden a que esa negociación salga adelante. Yo les reclamo a ustedes aquí desde Bélgica, desde el corazón de la Europa, solidaridad con el proceso de paz, que nos ayuden a superar esa pesadilla que, como digo, García Márquez lleva más de 100 años de soledad. García Márquez, el que denunció la masacre de las bananeras en 1928. Pero hay, para ponerlos a ustedes en este momento, en la actualidad, y responderle la pregunta ya al compañero catalán que conocí anoche, hay 3 circunstancias que están amenazando profundamente la paz, ese proceso de paz en La Habana. Uno, los 2 fallos internacionales que se acaban de proferir. El primero al que usted ha hecho relación, el fallo con San Andrés. 2, el fallo de la Corte Penal Internacional, en donde dice que los falsos positivos, ¿ustedes conocen qué es los falsos positivos? Esas muertes heroicas que producía el ejército colombiano, los 500.000 héroes de la patria, que mataban guerrilleros, y el número de bajas que usted acaba de mencionar, 40.000 bajas que daban de las guerrillas. Hombre, eran minusválidos, disminuidos mentalmente, tonticos de los pueblos, gente sumamente pobre que la reclutaban. Le daban 2.000, 3.000, 4.000 pesitos, venga que le ofrezco un trabajo, desempleados, iban por ese trabajo, los montaban en un camión, se los llevaban 200 kilómetros hacia la costa. Pónganse este vestido que les vamos a... Es importante que les vamos a tomar una foto. Los muchachos se ponían ese vestido, eso forma parte del trabajo, se ponían un vestido camuflado, los disfrazaban de guerrilleros y luego los ponían ahí, los mataban y simulaban un combate, y el comandante del batallón decía, mire, acabé de matar 17 guerrilleros en un combate ensangriento en el cual yo puedo presentar esto. Pues la Corte Penal Internacional de La Haya acaba de decir que eso es un crimen de guerra imprescriptible y que además es una política de Estado. Pero eso no es Estado. ¿Sabe quién era el ministro de Defensa? ¿Y quién era el presidente? Santos. El ministro de Defensa es el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el presidente era el señor Álvaro Uribe Vélez. Ese es el primer fallo. Y deben estar temblando. Deben estar preocupados pensando, ¿qué van a hacer con eso?
El segundo fallo es el fallo sobre San Andrés y Providencia, el archipiélago de San Andrés y Providencia. Yo no me quiero detener en eso. Resulta que en 1928, estando Nicaragua ocupada por el imperialismo norteamericano, cuando comenzó la lucha de Sandino, le impusieron un tratado de límites para que firmara los límites y entregara con Colombia. El tratado de guerra. Y le entregaron la soberanía a Colombia. Vino el triunfo sandinista y se cuestionó ese acuerdo, ese pacto que se firmó con Colombia en 1928, y acudieron a la Corte Internacional de la Haya. La Corte Internacional de la Haya es la corte que juzga los límites de los miembros de las Naciones Unidas. O sea, es una corte jurídica de las Naciones Unidas, países miembros de las Naciones Unidas. Eso no es cualquier, como decimos en Colombia, no es cualquier moco episco. Pero además, el único fallo, o sea, sus fallos son inapelables, como le recordó el comandante Ortega Santos. Le dijo: la única apelación que usted tiene posible es ante la Corte Celestial. Los fallos no se acatan, los fallos se ejecutan. Santos puede decir en su corazón que no lo acata, pero tiene que ejecutarlo o ir a una guerra y tratar de limitar eso mediante la guerra. Si ustedes se imaginan, queridos compañeros del auditorio, lo que significaría una guerra en el Caribe en este momento, de Colombia contra Nicaragua, para establecer esos límites que ya está fallado en una Corte Internacional de la Haya. ¿Se imaginan eso? Y en un proceso como el que se está desarrollando en La Habana. Sin embargo, el señor Álvaro Uribe Vélez dice que hay que asumir todas las consecuencias y que hay que desacatar ese fallo, no ejecutarlo, no aceptarlo, y si es necesario ir a la confrontación con Nicaragua. Imagínense en las condiciones en las que estamos. Claro, Álvaro Uribe está soplando la nube negra del olvido porque sabe que están turbiando las aguas como el calamar para que la Corte Penal Internacional no vaya por él. Pero ¿qué ha hecho el hombre con esa irresponsabilidad? Generar una situación sumamente compleja en Colombia. Por eso yo los llamo a ustedes a que refuercen la solidaridad con Colombia, refuercen la solidaridad con ese proceso de paz que nos saque de ese conflicto. Doble esfuerzo. Pero además, el tercer punto que le quiero comentar es el doble discurso que maneja el gobierno de Santos, profesor. Él llega y dice: sí, se reúne con algunos miembros del Partido Comunista y se reúne con algunos miembros del Polo Democrático y con algunos miembros de la llamada oposición legal. Y dice: sí, yo lo respeto. Pero a renglón seguido sale el ministro de guerra que tiene mi pariente el bueno, Pinzón. Sí, es un pariente. Sí, es pariente. No, es de Boyacá. A amenazar a la gente y a crear el escenario de una nueva unión patriótica. A decir que la marcha patriótica combina todas las formas de lucha. A decir que la marcha patriótica es el brazo desarmado de la FARC. A decir que la marcha patriótica está infiltrada por militantes de la FARC.
Póngale cuidado a eso. Bastante. A decir que el único comunista bueno es el comunista muerto. Pinzón, el ministro de Defensa. Y no les estoy diciendo mentiras. ¿Sabe cuántos muertos de la marcha patriótica van ya en este momento? Van 7. Y el último acto de criminalización de esa protesta social, que se ve como una alborada en la lucha política de Colombia, que no lo es tanto, que falta mucho. 6 profesores de la Universidad de Caldas de Manizales fueron detenidos y están en las mazmorras del régimen. O sea que el panorama de la movilización social ojalá se diera en Colombia. Ojalá que pudiéramos nosotros luchar sin fusiles, ojalá que pudiéramos luchar limpiamente, como se da aquí en Europa las cosas, éticamente. Ojalá que pudiéramos cambiar las condiciones tan oprobiosas en las que nos tocó vivir, en las que nos tocó crecer, en las que nos tocó desarrollarnos, que ninguno de ustedes conoce ni ha sufrido. Ojalá que pudiéramos hacerlo pacíficamente. Oiga, pero que nos den garantías. Óigame, compañeros, que nos den garantías, hombre. Que amarren los perros Rottweiler. Que no nos despedacen antes de haber comenzado la lucha. Yo les pongo a ustedes dramáticamente la situación porque es que no aguanto más. Les estoy hablando con el corazón. El profesor les habló con la inteligencia. Yo les estoy hablando con el corazón, con el sufrimiento. Yo cuando tenía eso lo relato aquí en el libro. Yo cuando tenía 7 años de edad vi la primera masacre que se realizó en mi pueblito, que se llama Puente Nacional, en el departamento de Santander del Sur. Uno de los llamados bandoleros, que era uno de los paramilitares de aquella época, un bandolero conservador, financiado, apoyado por los gamonales conservadores de esa región. Mató 18 personas, así, porque eran liberales. Eso me ha dado vueltas toda la vida. Mi padre, que era el médico del hospital, tuvo que atender a esas personas, los que medio pudieron sobrevivir de las heridas. ¿Usted sabe lo que es eso para un niño de 7 años? Ver eso. O sea, los ametralló por cuando acababan de salir de la reunión del directorio liberal y los remató con un hacha. Con hachazos en la cabeza. Óigame, Hugo. Eso no es una cosa para digerirla así de fácil. Por eso yo les ruego a ustedes que me entiendan. Por eso le pido perdón a usted, profesor, por haberme tomado el tiempo que usted le iba a dar respuesta a los otros compañeros. Y les pido disculpas a los compañeros belgas por no poder hablarles su idioma. Les hablo el idioma del corazón, que es el idioma que me enseñó mi mamá y me lo transmitió por la leche de sus senos, que es el idioma castellano. Y entonces, con eso, yo quiero darle la palabra al profesor Lema con mis disculpas. Gracias. Bueno, profesor Lema, más o menos hemos olvidado las preguntas, pero voy a intentar responder. ¿Sí? Sobre ¿cuáles diferencias entre la marcha patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Liga? La ruta social común, la ruta común. Entonces, la ruta social común es el conjunto de todos. Es decir, que hay diferencias entre ellos. Por ejemplo, en el Congreso de los Pueblos, en la Liga, que están más que todos indígenas, no piensan estar un día un partido. Es un movimiento indígena. La marcha patriótica, hay una reflexión sobre eso. Y yo apuesto que un día u otro la marcha estará un partido. ¿Sí? Ya estamos reflexionando. Uno de los problemas de la marcha es lo del líder, por ejemplo. Si un estandarte
llamando a Venezuela y Chávez, Bolivia, Evo Morales, Ecuador, Rafael Correa, ¿quién podría ser el líder de la izquierda colombiana? Es complicado. ¿Sí? La respuesta que viene más a menudo es Piedra Córdoba, pero Piedra Córdoba es inhabitable. Entonces, eso es un problema. Después, entre la marcha del Congreso de los Pueblos, entonces han decidido ir juntos pidiendo paz con reforma social. Todos, ¿sí? Pero tienen diferencias. Por ejemplo, en la marcha me explicaron, porque les pregunto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, me dicen, con el Congreso de los Pueblos, que es indígenas, tenemos concepciones distintas sobre el territorio, sobre esos asuntos, ¿sí? Entonces, claro que no es un conjunto homogéneo, pero por lo menos están de acuerdo sobre el esencial, ¿sí? Hacer una alianza en este momento de negociaciones y en el futuro, que prosperan o que fracasan las negociaciones para seguir pidiendo paz con justicia social y reformas estructurales. Todos están de acuerdo sobre eso. Pues bueno, vamos a ver, es un proceso lento. ¿Quién había imaginado hace 15 años que la izquierda venezolana, que no aparecía, de repente surgiera? ¿Sí? En Bolivia lo mismo, cuando ya había Sánchez de Lozada y de repente surge la izquierda. Es un proceso complicado, y más en Colombia que en otros lugares porque es un país en guerra, pero surge con mucha fuerza. Surge con mucha fuerza. La otra pregunta, así sobre Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, no tengo respuesta. No, en realidad yo creo que la respuesta es bastante sencilla. Todos los países que tienen multinacionales, que están mirando a Colombia, bueno, todos están a favor de un acuerdo de paz. O de que la guerra siga, pero tener el acceso a los recursos minerales de Colombia. Eso en realidad, sí, Europa, las multinacionales europeas también, que sea en paz o que sea en guerra, pero llegar a los recursos. Colombia es un, ¿cómo diré? Bueno, es un paraíso, ¿sí? Y claro que eso también es un obstáculo para la negociación, porque le dicen en todos lados, el proyecto de Santos es lo que llaman en Colombia la locomotora minería, es decir, la ocupación de los territorios para la minería. Y incluso actualmente están haciendo pasar una ley donde están prohibiendo la minería ilegal. Es decir, bueno, el fenómeno de la coca es muy interesante. Muchos campesinos cultivaron la coca no porque les gustaba la cocaína, pero porque, bueno, ganaban más que cultivar café, cacao, cualquier cosa y nunca. ¿Sí? Hubo una lucha en contra de la coca a través de las fumigaciones, la erradicación. Entonces disminuyó realmente las hectáreas de coca. ¿Qué hicieron los campesinos? Pasaron a la minería, las minas de oro y todo eso. Minería legal o ilegal. Ahora les dicen que tienen que salirse de la minería. O sea, se quedan sin nada. Ni vida normal, ni coca, ni minería, ni nada. Entonces, claro que, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que se dijo, tienen un sentimiento de proximidad, más proximidad con la guerrilla que con el gobierno. El gobierno en la negociación va a tener la guerrilla y en la calle la marcha patriótica. Eso es evidente. Y el conjunto del mundo neoliberal, multinacionales europeas, americanas, gringas y de Nueva Zelanda y de Australia, están mirando la mina colombiana. Sobre Estados Unidos, bueno, sí es cierto que lo que pasó con Pastrana es que Estados Unidos estaban opuestos a las negociaciones en aquel tiempo por el narcotráfico. ¿Sí? Ahora uno se pregunta, bueno, ¿y qué piensa Estados Unidos? Están muy callados. ¿Sí? Entonces la respuesta es que, bueno, eso lo contó Carlos Cassano, que estuvo en Francia hace poco tiempo, ¿sí? Él encontró a Juan Manuel Santos y bueno, platicaron y Santos le contó que cuando hubo la cumbre de las Américas en Cartagena, él se fue a hablar con Obama y dijo, bueno, presidente, yo le quiero anunciar que yo estoy platicando con las FARC para ver
Y Obama le dijo dos cosas. Primero, eso yo lo sabía por la CIA. Segundo, yo no tomo ninguna posición antes de la elección, antes de la toma de posesión del segundo mandato. ¿Sí? Entonces vamos a saber dentro de poco tiempo, se puede suponer pero que van a apoyar, por lo menos públicamente, ¿sí? Después no sé exactamente. Es el mismo problema, es que todavía están en el narcotráfico, pero ellos saben muy bien que el más grande cárcel de droga en Colombia no son las FARC, son los paramilitares, todo el mundo lo sabe. Bueno, entonces, y bueno, vamos a ver, sí. Muy complicada la cosa, en realidad, porque la política de Santos está, claro, está en sintonía con Estados Unidos, es un mundo neoliberal, ¿sí? Donde hay que aprovechar de los recursos económicos, la palma americana, las minas y todo eso. ¿Sí? Y al frente quieren hacer la paz, pero ya hay un precio que pagar. La cosa es hasta dónde Santos está listo, es va a ir. La gran pregunta, todo el mundo me ha dicho, por ejemplo, en el Magdalena Medio, que fue una región realmente afectada por el paramilitarismo, bueno, fue la cuna del paramilitarismo, sí, el 4.000 y todo eso. Todos me han dicho, bueno, sí, imaginemos que las FARC deja las armas sin conseguir garantías para el movimiento social, sin conseguir cambios estructurales, otros van a tomar las armas. Bueno, claro, todos lo dicen, realmente. Cual que sea su opinión sobre la guerrilla del sujeto, todos me lo han dicho. Si la paz no está con justicia social, o por lo menos con un mínimo de reformas, otros van a tomar las armas. Bueno, yo quiero... El polo democrático, me parece. El polo. Bueno, voy a resumir, el polo está muerto. El polo se suicida. Se está suicidando el polo. Durante un tiempo fue una alternativa. Sí, muchos creyeron y esperaban que el polo sería... La cuestión es que el polo se desinteresa totalmente del tema de la paz. No quieren hablar de las guerrillas y todo eso. El polo hace poco tiempo expulsaron el Partido Comunista porque esta parte de la marcha patriótica, diciendo no puede haber doble militancia. Tendremos que comer. Sembremos también limón, papachina y chontaduro, y banano que comeremos, hecho y también maduro. Sembremos de todo un poco y tendremos que comer. Si la cosecha está buena, también habrá para vender.